de toda una nación, de todo un pueblo. Tenía proyectado aniquilar a 11 millones de judíos. No logró hacerlo porque, bueno, no tuvieron tiempo, nada más que por eso. Pero esta era la idea. Entonces acá caben dos preguntas que incluso se hizo Hannah Arendt, conocida filósofa, discípula y amante de Heidegger, una pareja notable, porque Heidegger era nazi, no es que era simpatizante, era nazi, y con alguien tan opuesta al nazismo como fue Hannah Arendt. Fueron amantes antes y después de la guerra también tuvieron algún otro encuentro. Pero Hannah Arendt se preguntó dos preguntas cruciales. ¿Por qué los judíos y por qué los alemanes? Persecuciones a judíos, pero hace siglos. Toda la historia está plagada de persecuciones a judíos, pero ninguna planificada, ordenada por un gobierno y en el siglo XX. ¿Cómo se podía entender esto? ¿Y por qué los alemanes? ¿Por qué no otro pueblo? ¿Por qué no lo hicieron, por ejemplo, los rusos o los polacos, famosos por sus pogroms, donde asolaban a aldeas de judíos? Entonces, esto fue una cuestión progresiva dentro del gobierno nacional socialista. En el año 35 le quitan los derechos, 2 años después de asumir el poder los nazis, con las leyes de Nuremberg. Guetos, deportaciones, y se empezaron a deshacer de los judíos mediante las deportaciones. Pero ¿qué pasó? No todos los países recibían a los judíos. Incluso Estados Unidos mandó de vuelta un barco. Famoso caso. Se les complicó el problema a los nazis cuando invaden Polonia. Ni qué decir cuando deciden invadir la Unión Soviética. Había una cantidad de judíos tal que los llevaron a concebir la cosa más espantosa que fue llamada la solución final. La solución final era simple, claramente el exterminio. La nadificación. ¿Por qué digo nadificación? Porque a un político alemán le llamó la atención que Hitler, en una conversación con él, había usado tantas veces a repetición el término Vernichtung. Vernichtung, que tiene como núcleo semántico nicht. Nichts es nada. No es nicht, nichts es nada. Es decir, convertir en nada, ¿no? Aniquilar. Y después efectivamente lo llevó a cabo hasta donde pudo. Más despacito, Ruscoli, por favor. Más despacio, un poquito. Más lento, perdón. Más lento, gracias. Me entusiasmo. Sí, claro. Bueno. La pista para este porqué la encontré leyendo a Freud. En su obra El Moisés y el monoteísmo, trae una frase que parece desapercibida y que yo la cito, acá en la página 45 de mi libro, y se las voy a leer directamente. ¿Qué es lo que opinó Freud años antes de que ocurriera el Holocausto, el llamado Holocausto? Dice así. Dice, todos esos pueblos que hoy se precian de odiar a los judíos, obsérvese que no dicen los pueblos, esos pueblos, aquellos, sino estos pueblos. Está marcando un momento actual, un momento histórico y geográfico. Estos pueblos que hoy se precian de odiar a los judíos, dice, se hicieron cristianos tardíamente en la historia, a menudo forzados a esto por una sangrienta compulsión. Uno podría decir que todos son falsos conversos,
y bajo un delgado barniz de cristianismo. Retengan esta expresión de Freud, barniz de cristianismo. Verniz, verniz, barniz, presión. es una capa de barniz. Verniz, en portugués verniz. Bueno, sí. Han seguido siendo lo que sus antepasados eran. Además, ustedes saben que el barniz conserva lo que cubre. Lo que sus antepasados eran, esos antepasados suyos que rendían tributo a un politeísmo bárbaro. Palabra clave también. No han superado su inquina contra la religión nueva que les fue impuesta, pero la desplazaron a la fuente desde la cual el cristianismo llegó a ellos. El hecho de que los evangelios narran una historia que se desarrolla entre judíos y en verdad solo se trata de ellos, les facilitó semejante desplazamiento del cristianismo al judaísmo. Su odio a los judíos es, en el fondo, odio a los cristianos. No cabe asombrarse, pues, si en la Revolución Nacional Socialista Alemana, y acá ya no dice esos pueblos, se larga directamente a señalar de quiénes está hablando. Habla de la Revolución Nacional Socialista Alemana. Dice, este último vínculo entre las dos religiones monoteístas encuentra tan nítida expresión en el hostil tratamiento dispensado a ambas. Porque después de los judíos venían los cristianos. No hubo tiempo, pero hubo muchos indicios que después vamos a ver. Entonces, bueno, ¿cómo es esto de que se puede ocurrir semejante desplazamiento? Ignoro si en portugués existe esta frase, pero en el español, por lo menos de Argentina, se dice comúnmente, quien se quema con leche ve una vaca y llora. Este refrán es notable para describir vulgarmente lo que les quiero señalar. Hay una situación traumática, que es quemarse con leche. Fíjense que tomo trauma en el sentido de aquel exceso que el aparato psíquico no puede tramitar adecuadamente. El concepto más extendido de trauma. Un exceso que el aparato psíquico no puede tramitar. Como si te compras un aparato de 110 voltios, venís y lo enchufás en 220, hace puff, se quema. Valga ese otro ejemplo. Pero dice, ve una vaca y llora. ¿Por qué? Hay una serie de desplazamientos. Lo que lo quemó en principio no fue la leche. La leche no quema. Fue la temperatura de la leche. O sea que ahí hay un primer desplazamiento de la temperatura quemante a la leche. Y de la leche, como la vaca nos da la leche, termina siendo casi un síntoma donde el sujeto, supongamos que haya olvidado ya que se quemó con leche, y cada vez que ve una vaca inexplicablemente llora. De ahí el fracaso de las terapias que, bueno, lo llevan a que se haga amigo de la vaca, que la acaricie, que la vaca no hace nada, no pasa por ahí. Sino en función de este desplazamiento de la temperatura a la leche y de la leche a la vaca. La idea de Freud es que con esta situación de los alemanes y los judíos pasó lo mismo. Dice, en algún momento fueron forzados a tener que volverse cristianos, lo han tolerado con un barniz de cristianismo, pero con todo el odio a aquello que le dio origen al cristianismo, que obviamente fue el judaísmo. Los evangelios hablan todos de judíos, Jesucristo era judío. Jesucristo. Jesús es el nombre judío, Yeshua. Cristo es el nombre agregado griego para hacer el marketing que hizo Pablo con los griegos. La epístola
a los corintios, después a los romanos, etc. ¿Por qué? Porque algo nuevo había que negociarlo con la inteligencia del momento. Si hubiera sido en los años 60, 70, 80 del siglo pasado, habrían sido cartas de los franceses, porque los filósofos franceses estaban en ese momento en su apogeo, ¿no? Descendientes de los alemanes de la Escuela de Frankfurt. Pero en ese momento los griegos era con quienes había que hablar. Y por eso se llama cristianismo y no jesucismo. Tendría que haber llamado jesucismo. Pero se ve que Pablo entendió que cristianismo, Christos, el nombre griego, era mucho más potable para poder extender esa religión que había surgido en Medio Oriente. Ahora bien, ¿cuál fue esa vivencia traumática por las cuales habrían sido obligados? Ahí es donde me puse a ver historia, llegando hasta Carlomagno, años 700 y pico. Carlomagno invade Germania, la tierra de los germanos, llegando hasta el norte. En el norte de Alemania, es decir, la zona ya incluso al norte de lo que actualmente es Sajonia, bien al norte, casi en la frontera con, prácticamente sí, frontera con Dinamarca y parte de Dinamarca, era el hábitat de los sajones. Los sajones recibían el nombre de su espada que es en alemán Sachs, como el analista Sachs. Bueno, Sachs es el nombre de la espada, de ahí venía Sachsen, que eran los sajones. Carlomagno estuvo nada menos que 30 años en guerra con los sajones para imponerles el cristianismo, con un edicto especial, donde no concurrir a misa podía ser penado con la muerte. Les destruyeron sus árboles sagrados y, por supuesto, prohibición absoluta de mantener su religión que correspondía al politeísmo bárbaro. Después de 30 años de una guerra que era básicamente como la guerra de Vietnam, solo que con otra tecnología. Es decir, Carlomagno iba con sus tropas, llegaba a una aldea, mataba a los que se oponían, quemaba la aldea, pero después aparecían en otra aldea. Carlomagno iba, y así sucesivamente. Hasta que al final, luego de 30 años, el jefe de los sajones, Widukind, renuncia y se rinde. Con lo cual gana la guerra Carlomagno. Esto fue muy traumático porque le prohibieron su religión, le prohibieron sus creencias, le impidieron continuar sus mitos, sus ideas, su organización tribal, todo, es decir, los barrieron como cultura. Por lo tanto, no les quedó otra que seguirla en secreto. Y parte de su mitología se refugió en la mítica Thule, es decir, Islandia, donde desde ahí escribieron poetas como Snorri Sturluson, tan citado por Borges, ¿no? Con toda la poesía después posterior medieval que se nutrió en todo aquello que Carlomagno había prohibido. Si esta situación, supongo que es aquella imposición violenta forzosa, sangrienta, que Freud no menciona cuál es, pero calza justo. Supongo que ese es el hecho traumático. ¿Qué efectos trajo esto? En principio, hay tres cuestiones. Uno, por supuesto, el que nos interesa, que es el odio a los orígenes de esa religión. Esa religión provenía del judaísmo. Y después, como todo trauma, está, por un lado, el efecto de la compulsión de repetición.
que mi amigo Marcelo Castro conoce bien, lo ha trabajado bastante con Félix, que tiene unos cuantos textos al respecto y que lo ha estudiado muchos años. La compulsión de repetición quiere decir que una y otra vez el sujeto, más allá de su voluntad, se ve expuesto a situaciones semejantes a las traumáticas. Es decir, el que se quemó con leche va a dar la casualidad que cada 2 por 3 se va a volver a quemar con leche. Aunque el otro efecto, el efecto negativo del trauma, es que le va a horrorizar todo lo que tenga que ver con la vaca. Estas son las dos cosas curiosas que son efectos del trauma. La repetición y, por el otro lado, el espanto. Como vemos, cuando se trata de un trauma de determinadas características que determina la histeria, también está la compulsión de repetición, donde el sujeto histérico inadvertidamente se expone nuevamente a situaciones de abuso sexual y, por otro lado, rechaza fuertemente, enérgicamente, todo lo que se parezca a eso. Además, todo trauma tiene un enorme efecto autodestructivo en virtud de la compulsión de repetición. Yo tomé 2 citas, una de Thomas Mann y otra de Pierre Legendre, un analista francés que tiene un texto muy importante sobre el parricidio, el crimen del padre, acerca de un asesinato que hubo, un intento de asesinato de parte del crimen del Cabo Lortie, un caso de Canadá. Porque estas 2 citas me llamaron mucho la atención. Pero que creo que pescaron lo autodestructivo del nacionalsocialismo. Aparentemente, lo que más se ve es la destrucción hacia los demás. Y se pierde de vista la fuerza autodestructiva que tiene un trauma, los efectos del trauma. Dice Thomas Mann, dice, en lo más íntimo de su corazón saben que no pueden vencer, se refiere a los nazis. En realidad, la guerra nazi en su totalidad lleva el sello de la desesperanza. En el fondo, una larga lucha de desesperación cuyo final aparece seguro y descontado desde el inicio a toda persona avispada e incluso en el fondo de su alma y en secreto al propio interesado. Y esto lo dijo Thomas Mann en 1941, en el mes de octubre de 1941, o sea que hace exactamente 56 más 24 años. Y Pierre Legendre, más recientemente, hará 10, 15 años, dijo, el caso del Estado nazi es único. Según mi interpretación, ese Estado se suicidó. Hizo todo lo posible por la autodestrucción. Ahora bien, algunos que se han ocupado del tema, como Adorno, Fromm, de la Escuela de Frankfurt, creo que se equivocaron cuando hablan de la autodestructividad del ser humano para explicar, ellos dicen, para explicar el fascismo, que es por la destructividad y autodestructividad del ser humano. ¿Por qué creo que es insuficiente? Porque no traen la especificidad de por qué los alemanes hicieron esto. Porque si estamos hablando de la destructividad del ser humano, y bueno, ¿por qué no lo hicieron los bolivianos? ¿O por qué no lo hicieron los lituanos? ¿O por qué no lo hicieron los chinos? No, lo hicieron los alemanes. Quiere decir que tiene que haber algo muy específico de ellos, que Freud sitúa en ese punto. Una de las primeras manifestaciones fue la identificación con el agresor, cosa que ya Ana Freud subrayó bastante, como los mecanismos, los libros sobre los mecanismos de defensa.
¿Por qué? Apareció con Heinrich I y después con Federico Haushausen el impulso hacia el este. Es decir, así como Francia los había invadido, ellos ahora deciden invadir siguiendo esa corriente hacia el este, ¿no? El Drang nach Osten. Drang, que es lo mismo que conocemos por la pulsión, el drang de la pulsión o la perentoriedad o eso que hace que no se pueda dejar la pulsión para otro día. Bueno, y ahí encontramos una serie de situaciones. Los caballeros teutones, los templarios, etcétera, que sobre todo los teutones nos empiezan a dar la idea de esa rebelión contra el Papa, que llega a su culminación ¿cuándo? En el año 1500 y monedas con Lutero. Lutero, monje agustino, se levanta contra el Papa. Para contarles brevemente, en ese momento Vaticano necesitaba dinero. Estaban terminando la cúpula de San Pedro, etcétera, y resulta que había algún príncipe que quería ser obispo, y para ser obispo, muy sencillo, se pagaba. Y para pagar se necesitaba plata. Entonces, como no tenía suficiente plata, ¿qué hacían? Iban y le pedían crédito a los Fugger, que eran los banqueros de estas cuestiones. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo pagaba el crédito? Entonces le pidió a Vaticano que pudiera vender estas cuestiones que se llaman indulgencias, no sé cómo se dirá en portugués. Indulgencias. Bueno, entonces vendían las indulgencias a todo el mundo. Mitad era para pagar la deuda y mitad para el Papa. Hasta que se enteró el emperador y dijo, no, ojo, se divide por 3, un tercio para el emperador, un tercio para Vaticano y un tercio para pagar la deuda. Indignado por esto, Lutero presenta sus famosas 95 tesis, criticando y basándose en San Pablo y planteando que, bueno, que la salvación, la justificación, es por la fe, no por los actos. Con lo cual, como se dijo, le tocó la panza a los frailes y el bolsillo a Vaticano. Si no son los actos y es por la fe, no es cuestión de pagando que se logre indulgencias. Es más, habían llegado a vender, porque para ampliar el negocio, indulgencias para las almas del purgatorio. O sea, era un negocio extraordinario. El asunto es que a partir de esto tuvo consecuencias porque tuvo una rebelión en casi toda Alemania contra el Papa, y hubo una rebelión de campesinos que se equivocaron, creyeron que era la rebelión contra cualquier autoridad, y bueno, por supuesto los príncipes los aplastaron, y a los cabecillas los decapitaron, por supuesto, no sin previamente torturarlos adecuadamente, como para entender que no, que se trataba de una cuestión de Alemania con el Papa, no contra cualquier autoridad. Y Lutero apoyó esto, dijo que se trataba efectivamente de una cuestión con el papado. Y ahí se partió el cristianismo en dos. Ahí se partió el cristianismo y quedó la mitad de Alemania con el Papa, el sur, y el norte en contra. Si ustedes superponen el mapa del Imperio Romano a Europa, van a ver que los países católicos coinciden con hasta donde llegó Roma, porque Roma y el Vaticano heredó los mismos territorios que el Imperio Romano en Europa. Los que quedan fuera, digamos, los países nórdicos, no son católicos, sino que son protestantes, por ejemplo. Inglaterra, bueno, es anglicana por una cuestión particular de un rey, no por otra cosa. ¿Cuándo aparecen nuevamente los francos? En repetición de lo de Carlomagno. Con Napoleón, cuando Napoleón invade
toda Europa y con Alemania, por supuesto. Termina en Waterloo, que si bien Waterloo se lleva los laureles Wellington, en verdad Wellington ya la daba por perdida al atardecer cuando volvieron las tropas prusianas que le habían hecho creer a Napoleón que se iban, y no, fueron estratégicamente y dieron la vuelta, y fueron los que terminaron de aplastar a Napoleón en Waterloo al frente de Blücher, que como dice la Despacio, historia. despacio, despacio, Ruscoli, más lento, por favor. A veces me llega una... Perdón. Gracias. No, sigue, está Mil buenísimo. perdones. Me entusiasmo. Y la ganaron los prusianos. Al frente iba el general Blücher, que como dice la historia, borracho, herido, montado en su caballo, le ganó a Napoleón la batalla. No es el único que está en una batalla borracho, ¿eh? No ha sido el único. Históricos ha habido muchos. Borracho es bêbado en portugués. Bueno, eso. Y tenemos la filosofía. Hay montones de cosas escritas de relación entre los filósofos y el nazismo. Por ejemplo, Hegel. Pero Hegel es común al nazismo y común a los marxistas, porque ambos encontraron que Hegel idealiza el Estado por sobre todo, por sobre cualquier derecho individual. Entonces, este Estado maravilloso que plantea Hegel, que lo repartían tanto los nazis como Stalin. Nietzsche. La influencia de Nietzsche yo creo que es mínima porque las masas que apoyaron al nacionalsocialismo no creo que hayan leído a Nietzsche ni teniendo demasiada idea. En todo caso, sí hubo, después vamos a ver si da el tiempo, un filósofo que creo que ha sido muy importante para plantear la importancia del nacionalismo alemán, que ha sido Fichte, en sus discursos a la nación alemana. No me voy a meter con eso porque nos llevaría varias horas. Pero también es para tomar en cuenta el movimiento romántico. No me refiero a las películas románticas de Hollywood, sino al movimiento romántico de literatura y de música, que se inicia en Alemania y va a Francia con Madame de Staël y culmina en todo caso en Francia con Victor Hugo. Pero ¿cuáles son las características del romanticismo? En principio es opuesto al cristianismo. Segundo, el rechazo a lo racional, el privilegio de las emociones, la remoción de las ataduras sociales, la atracción por el ocultismo, el predominio de lo popular, lo völkisch, los movimientos völkisch, o sea, movimientos populistas alemanes que empezaron a surgir en principios del siglo XIX, fines del XVIII. Pasión por los desbordes humanos y naturales, exaltación de la Edad Media y el arte gótico alemán. Todo lo no demaniado, lo no sometido por la religión judeo-cristiana está exaltado en el romanticismo alemán. Como si esto fuera poco, y quizás entusiasmados por haber sido los vencedores por 2 veces de Napoleón, llega Bismarck. Bismarck lleva adelante lo que se llamó la Kulturkampf, la lucha cultural. ¿Contra quién? Contra el Papa. El Papa le fastidiaba mucho, y le fastidiaba mucho el poder del Papa dentro de Alemania, sobre todo encarnado por ¿quiénes? ¿Quiénes son los soldados del Papa que se inventaron para combatir el protestantismo? Los jesuitas. Y por supuesto, una de las primeras cosas que hizo Bismarck, como han hecho infinidad de naciones, echó a los jesuitas de Alemania. Pero eso creó un sentimiento, reforzó muy fuertemente el sentimiento alemán contra el judeocristianismo, o mejor dicho, el judeo-catolicismo. Entonces, vamos a ver qué pasa con el protestantismo. Le dedico todo un capítulo, algo que para mí es importante, que no nos vamos a detener acá, que es el desborde de límites. El desborde de límites y
la idealización del concepto de sangre y tierra, Blut und Boden, que lo llevó a cabo un ministro que fue ministro de Agricultura del Tercer Reich, que fue Walter Darré, nacido acá en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, padre alemán, madre sueca, y bueno, fue a estudiar a Inglaterra, después se mudó a Alemania y terminó siendo ministro de Agricultura y Ganadería de Alemania. Y gracias a él tuvo el nazismo todos los votos rurales, todos los votos del campo, del interior de Alemania. ¿Qué pasa? Esto los dejó. Yo en el título digo efectos de un trastorno de filiación. Porque eso sucedió en el año, a los bárbaros, en el año 700 y pico, culmina en el 800, y los dejó sin padre, los dejó sin Dios, con un Dios ajeno, que no era el de ellos. Esto hizo que a lo largo de los años fuera creciendo cada vez más eso bárbaro que estaba tapado simplemente por un barniz de cristianismo. Empezaron a surgir los movimientos populistas o populares, völkisch alemanes, que tenían las características de ser nacionalistas, antijudíos y antifranceses. Tenían estas tres características, casi copiado de aquella situación, reacción a aquella situación traumática. Aparecieron en esa época varios que llamaban los profetas, porque había una corriente muy fuerte de interés por el ocultismo, que los nazis además tomaron muy fuertemente. Para darles una línea, hubo un tipo totalmente loco, Guido von List, que decía que él podía ir a un lugar y las sensaciones le daban lo que había ocurrido ahí hacía muchos siglos, y había gente que lo seguía, y entre ellos hubo un discípulo, Georg Lanz von Liebenfels, también otro loco, que fundó, uno de sus seguidores, un tal Frisch, la llamada Orden Germana. La filial de la Orden Germana en München, en Múnich, o la filial bávara, fue activada mucho por un tal von Bottendorf. Es curioso, comenzaban cada reunión cantando el coro de los peregrinos de la ópera Tannhäuser de Wagner. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez con atención el coro de los peregrinos, pero es extraordinario cómo va surgiendo, de a poco, va creciendo, va con un creyendo que, muy acorde con lo que después fue el leitmotiv nazi, que fue Deutschland erwache, Alemania despertad, levantarse, despertar, porque eso va, ese acompañamiento de ordenidad musical les va muy bien, escúchenlo algún día con atención. Esta filial bávara, para la época que Hitler tenía 3 años, usaba como emblema una esvástica en sus revistas. De ahí viene. Como la rama del círculo de trabajadores de la sociedad esta empezó a ser perseguida, le cambiaron el nombre y le pusieron, fundó en el año 19 Anton Drexler, el DAP, el Deutsche Arbeiterpartei, el Partido Alemán de los Trabajadores. Cuando terminó la guerra en el 18, Hitler fue a hacer un curso de líderes del ejército y fue rechazado porque uno de estos genios que seleccionan a la gente dijo que no tenía pasta para liderar. Más estúpido no pudo haber sido esa persona. Es como el de la Philips, que cuando fueron los Beatles le dijo, no, estos muchachos no funcionan. Más o menos lo mismo.
Entonces, ¿qué hizo? Sí, lo encargaron que fuera a vigilar este Partido de los Trabajadores, a ver qué traía. ¿Qué hizo Hitler? Fundó el Partido Nacional Socialista, Partido Alemán Trabajador Nacional Socialista, el NSDAP, Nacional Socialista. Y de ahí viene de nacional, viene ese nombre de nazi. Fundado en 1920. Bueno, tengo tantas cosas que yo quiero terminar en 10 minutos. No quiero tomarme más tiempo. Pero es importante lo que ocurrió, el cine de entreguerras que mostraba esta cuestión muy fuertemente. Y estaban muy imbuidos nuevamente en los mitos germanos. Como no se podían explicar cómo un ejército invencible en la Primera Guerra, como el alemán, cómo es que habían perdido la guerra, entonces dijeron, fue una traición, fue una puñalada por la espalda a nuestra ilusión de una paz victoriosa. Frase textual. Una traición puñalada por la espalda a nuestra ilusión de una paz victoriosa. ¿Cómo se dice paz victoriosa en alemán? Siegfriede. Sieg es victoria, Fried es paz. Siegfriede es paz victoriosa. Siegfried es el héroe mítico nórdico alemán por excelencia. ¿Cómo muere Siegfried? Apuñalado por la espalda, porque él se había bañado en la sangre del dragón que lo hacía invencible. Pero tenía un punto, así como Aquiles tenía el talón, Siegfried se le había caído una hoja de tilo en la espalda y en ese punto era mortal. Ahí fue que Hagen lo apuñaló y lo mató. Es notable esta palabra que uno la puede encontrar por todos lados en los textos alemanes de la Siegfried y nadie lo asoció con Siegfried, que fue traicionado, apuñalado por la espalda. O sea que ahí se sentían que todo el pueblo y el ejército alemán eran el héroe alemán traicionado. Estas ideas que tienen que ver con lo alemán previo a lo judío-cristiano son revividas por lo que en principio se generó como la guardia personal de Hitler, la SS, Schutzstaffel, que es staff o brigada de protección. Schutz es defensa, es protección. Pero que después fue creciendo cada vez más, metiéndose absolutamente en todo. No había ministerio que no hubiera gente de la SS. Se metió, se creó después las SS armadas, las Waffen-SS. Los tanques, casi todos eran conducidos por gente de la SS, y se había metido en las industrias, en todo. Hitler le decía a Himmler, que era el jefe de la SS, en chiste, eres el industrial más poderoso de Alemania. ¿Sí? Porque sacando la industria bélica, en todo lo demás estaban metidos. Y se produjo una mutación moral, porque se preguntan qué pasó en el pueblo alemán que pudiera aceptar lo que estaba sucediendo. Porque acá aparece otra cuestión también. Segundo punto, ¿cómo pasa a ser la idea de religión a una idea de raza? Porque hasta ahora hemos visto que era una cuestión religiosa, pero hay un detalle. Los sajones y los alemanes descendían de su Dios. No solo eso, los romanos también. Julio César decía que descendía
de Eneas y por su intermedio descendía de la diosa Venus. Toda la gens Iulia, es decir, en la antigüedad los dioses no eran otros que los antepasados, o mejor dicho, los antepasados eran convertidos en dioses. Por lo tanto, si ellos descendían de dioses alemanes, cuando le imponen un dios judío, ahí hay un trastorno en la filiación, es como que tenían que reconocer una filiación en un dios judío. Filiación que lo dice bastante claramente, esto lo cito acá en la página 226, cuando Pablo le dice a los romanos, la epístola de Pablo a los romanos, dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre. Es decir, hijos adoptivos tuvieron que renunciar a su padre, Wotan, por ejemplo, el dios mítico alemán, y ser hijos adoptivos de un dios judío que para peor tenía un pueblo que era el elegido, que eran los judíos y no eran ellos. Es decir, hay un trastorno en la filiación, un quiebre, con todas las consecuencias que esto trae. Entonces, gran parte del pueblo alemán se encontró ahí, se reencontró con sus raíces perdidas, más todo el odio a lo que le dio origen los judíos. Y el ser bárbaros, que es lo que eran antes de ser domesticados por Carlomagno. En el año 33 suben los nazis al poder y sube Heidegger al rectorado de una universidad donde saca incluso a su maestro judío a patadas y da un seminario que es una especie de adaptación de Ser y Tiempo para que encuadre bien con la ideología nazi. En ese seminario empieza Heidegger por la pregunta, ¿quiénes somos? Una pregunta por el ser, ¿quiénes somos más allá de quien creemos que somos? Misma pregunta que hacía en la genealogía de la moral Nietzsche, y la va desarrollando. Lo notable es que esta pregunta, que en filosofía plantea Heidegger, la responde Hitler. No es que se la responda él especialmente, pero que si él dice algo que es una respuesta a esto. Porque Hitler dijo, somos bárbaros. O sea, no lo disimula, dice, somos bárbaros. Segundo, queremos ser bárbaros. O sea, que no es que somos bárbaros por azar y nos tenemos que aguantar ser bárbaros, sino que además queremos ser bárbaros. Y tercero, esa es nuestra gloria. Fíjense la profundidad espantosa que tienen estas palabras. Que son bárbaros, que quieren ser bárbaros y que además esa es nuestra gloria. Es decir, la gloria de ser bárbaros. Y tenían conciencia que era otro mundo diferente al que los rodeaba. Cuando cercano al fin de la guerra trataron de disimular y esconder lo que habían hecho con los judíos, no era por culpa, era porque sabían que para los demás lo que ellos habían hecho era un crimen espantoso, no porque sintieran culpa. Cuando hay una remodelación de la moral, tal como lo que insinúa Freud en las últimas líneas de introducción del narcisismo, habla de remodelación de la moral, y Borges habla de mutación moral en un texto extraordinario que es Deutsches Requiem, que analizo en el texto, porque parece que Borges vio todo esto que yo me gasté el libro escribiendo 300 páginas de esto, Borges lo tenía re claro y lo pone en un cuento que es Deutsches Requiem, donde dice la humanidad estaba enferma de judeocristianismo, por eso nosotros vinimos con la espada a resolver esta cuestión.
Eh, y se queja dice, cosas que nuestros germanófilos vernáculos no comprenden, dice Borges. Claro, no lo pueden comprender porque los germanófilos argentinos pronazis era una especie de caricatura de los nazis con admiración simplemente por la violencia y el autoritarismo, pero no habían leído lo que Borges leyó de Snorri Sturluson, los mitos nórdicos y demás que le dan sentido, lo cual no quiere decir justificar. Comprender un hecho no lo justifica, no lo convierte en justo. Se puede comprender qué llevó a alguien a asesinar a otra persona, lo podemos comprender, ver sus razones conscientes, sus razones inconscientes, pero eso no justifica, no deja de ser un crimen porque lo podamos comprender. Cuestión importante. Y lo que se produjo ahí, digamos, es una paranoia de masa, que también describo lo que Freud plantea, y también estudio por qué falló Stauffenberg cuando le puso la bomba abajo del escritorio a Hitler, por qué no activó las dos cargas y activó una sola. Yo quiero dejar acá, porque es tanto el material que podría estar hasta las 3 de la mañana y pienso que en una hora ya se van a empezar a dormir escuchándome, así que prefiero dejar acá. Espero haber dado más o menos una idea de a dónde apunta el texto y bueno, todas las justificaciones de esta idea están desarrolladas en cada uno de los puntos que voy tratando, cada uno de los capítulos, que casi podría ser un artículo por separado cada uno de los capítulos, solo que están integrados en esta evolución de esta idea. Ok, Roberto, muchas gracias. Muy bien. Les pido disculpas cuando hablé rápido, no me daba cuenta. Estamos... Foi ótimo, tá? Está bem. E o pessoal fique à vontade daqui a pouco para alguma pergunta sobre alguma expressão, alguma parte que não ficou muito clara. Eu pedi também, e muito gentilmente, a doutora Ivani Correia, né, aceitou para fazer alguns comentários, a título até para disparar, né? Ivani e eu estávamos combinando e conversando que queríamos estimular perguntas, observações e discussões de todas as pessoas aqui presentes. Sobre todo para mí, que me van a venir muy bien. Sobretudo para o Berlusconi, né? Então, com a palavra, Ivani Correia, você precisa só liberar teu microfone, vamos ouvi-la um pouco, e, na sequência, estaremos abrindo para todos, tá bem? Vamos fazer uma inscrição aqui. Tá? Ivani, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Rusconi, um prazer estar aqui com você, revê-lo nesse espaço, podendo comentar esse livro tão interessante, tão rico, né? E depois de tantos anos que não nos vemos. Así es. Desde el 98, 99. 98. 98. Exato. Que são 26 anos. Sim. Mas, não, sem dúvida nenhuma, muito marcado os anos que estive lá, o nosso convívio, né? Eu ter lido os seus trabalhos, que sempre me impressionaram, que sempre me enriqueceram, né? Então, fiquei muito feliz com o convite do Marcelo e parabenizo o Marcelo, inclusive, de poder ter trazido você aqui nessa reunião, né? Para poder conversar com a gente. Acho importantíssimo isso e realmente muito, muito bom. Gracias a ustedes. Não quero me demorar muito para poder dar espaço para que possam perguntar. Recomendo a todos que leiam o livro, realmente vocês podem ver por tudo que o Rusconi foi falando, que é de uma riqueza muito grande, né? Ele abarca realmente todo um conhecimento histórico para localizar toda a situação do nazismo, né?
o conhecimento histórico, da filosofia, da arte, e como algumas citações que vocês viram aí, que realmente vale a pena ler, né? Vale a pena ler. Eu gostaria de me deter na parte da psicoanálise, né? Que é justamente o que a gente domina mais e que acredito que o Rusconi também, né? Como psicoanalista. Por mais que tudo que ele trouxe, eu acho que é para entrar nisso, né? Para que a gente possa, com a psicanálise, poder tratar de entender isso que já foi falado, escrito e tentado muitas vezes, né? Por muitos autores. Né? Eu só queria ler, e cito você mesmo, ler do seu livro um trecho que você fala citando a Freud, né? Que Freud dizia: se pode a psicanálise chegar a ser indispensável a todas as ciências que se ocupam da história, das origens, da cultura humana e de suas grandes instituições, tais como a arte, a religião e a ordem social. A psicanálise como terapia é só uma de suas aplicações, e talvez o futuro demonstre que não é a mais importante. Então, acho que isso que você está trazendo aqui para nós hoje, né, tem a ver com essa predição de Freud, no sentido de ampliar e de levar a psicanálise, né, a poder ajudar outras ciências a entender os fenômenos principalmente do comportamento humano. Né? E que essa situação do Holocausto, né, é o que mais nos chocou, é o que mais nos toca, né, apesar de que as guerras estão aí e vão continuar estando, né, mas esta foi, sem dúvida nenhuma, a que mais impactou a humanidade, né, por essa coisa tão bárbara e tão radical de extermínio de um povo exterminando um outro povo, né? Vizinhos, irmãos, né? E que é o que você trata de explicar, né, no teu livro, né? Então, que eu acho que é muito importante. Partindo de Freud, partindo do Moisés e o monoteísmo, que é, para mim, um trabalho importantíssimo de Freud, né? Escrito justamente em 37, 38, que foi a época que ele teve que deixar a Alemanha, né? Então, tomado por toda essa situação vivida pelo nazismo, pela perseguição aos judeus, né? Então, acho que é um momento importantíssimo onde ele escreve e a fala dele aí tem uma importância muito grande para a gente tomar e desenvolver, né? E uma das coisas que eu queria tomar era justamente o que você falou, mas entrando um pouco mais da questão do trauma, né? O que tem o trauma, o que fica no inconsciente, a repetição, né? Essa situação como algo que se repete, com uma inversão, na verdade, né? Do agressor, do submetido passar a ser o agressor, né? Mas que também você discute isso, né? Por que dessa maneira, por que nesse momento, por que esse povo, né? E aí você entra na questão da filiação, que eu acho que é um tema importantíssimo, né? Que tem a ver com a figura do pai, né? A filiação que tem a ver com a origem do indivíduo, a origem do sujeito, com essa metáfora paterna, como diz Lacan, que você também traz, né? E que é o que norteia o indivíduo, é o que coloca ordem, né? É o que, para nós analistas, é o que proíbe, é o que instaura a castração, né? Mas uma castração que realmente permite um ordenamento e um desenvolvimento da pessoa, né? E que isso, no individual, né, também se pode colocar no sentido das massas, que também é o que Freud traz e que você amplia aqui, né? Que se pode pegar essa situação individual e poder você transladar as massas, que é justamente essa situação desse povo alemão, do povo judeu, né? Outra coisa seria essa transmissão que Freud fala, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, né?
talvez você possa falar um pouco mais, aqui, da transmissão, da herança arcaica, né? Que talvez isso seja bastante, um pouco difícil para algumas pessoas, no sentido de que isso é genético, que é uma herança arcaica, que não é uma transmissão, né, de uma pessoa, e não é uma transmissão oral, é uma transmissão genética, né? E daí vem toda a situação que começa em Moisés, né? E Moisés, quantos séculos, né, se passaram, né? E o que acontece aí? E o que acontece com Moisés? O que Moisés coloca, né? O que ele traz nessa religião? É justamente o monoteísmo, né? Que eu acho que o monoteísmo que nos leva a, outra vez, a filiação, outra vez a esse pai, né? Que sai daquela coisa bárbara, politeísta, mágica, né? Para entrar numa situação de um só Deus, né? Um só Deus a quem se deve obediência, das diversas maneiras que foram se dando dentro da história, né? Mas, na verdade, sempre esta situação trazida por Moisés, que era de uma religião monoteísta, foi o que se perpetuou, né? E acho que se pode dizer, né, que isso realmente é o que instaura a situação, através da religião, de um pai, né? Desse simbolismo de um pai, né? Desse pai simbólico, que, no caso da religião, passa a ser sagrado, divino, né? Mas que, para o nosso entendimento, é realmente esse lugar de pai, né? Que assim foram se organizando os povos, né? Vamos pensar que, para mim, ainda tem muita coisa para ser entendida, mas assim foram se organizando os povos, né? E que a situação dos alemães, né? Dos saxões, né? Que foram, eu entendi que você disse, os últimos que foram, como é que se diz? Que passaram ao cristianismo, né? Que foram os últimos povos que tiveram que aceitar, né, de uma forma bastante agressiva, bastante sangrenta, bastante violenta, né? E que também fica a pergunta, por que é tanta resistência da parte deles em aceitar, né? Porque essa transmissão da religião, o impor a religião, era uma prática comum, né? E eram os motivos de guerra. Então, por que com eles foi tão difícil? Por que eles se resistiram tanto a esse barbarismo, a esse politeísmo, né? a esses deuses, né? Vários que eles tinham? Por que tanta resistência? Eu acho que isso é algo que tem a ver de por que eles, e por que foram, então, tão barbaramente também, né, submetidos, né, humilhados, e, de alguma maneira, adotados, né, pelo cristianismo, né, e não aceitando essa adoção, como você disse, que era um verniz, né, que era algo superficial, né, e que houve dentro da história toda, né, nesses anos todos, nesses mais de vários brotes, várias tentativas, vários escapes, quer dizer, culminou com a situação do nazismo, né? Mas não foi o nazismo só. Antes do nazismo já houve, como a gente diz, do reprimido, várias escapadas, né, dessa situação reprimida, que iam dando os seus sinais, os seus sintomas, mas que, de alguma maneira, depois se reacomodavam, né? E que a preocupação é justamente terminar ou tratar de entender o que aconteceu de verdade aí, né? Para que isso não volte a se repetir, porque eu acho que fica ainda esse fantasma, né? Que isso se repita não só aí com esses povos, mas que em outras situações de outros povos oprimidos, de outras, né? Que se viu o que é a reação de um povo que volta a séculos, né? 1000 anos atrás, né? Como diz Hitler, eu sou bárbaro, então ele se colocando aí como esse Deus bárbaro, né? Onde tudo é permitido, né? E que
o que faz com que isso possa acontecer e o que pode acontecer em outros povos também, né? Em outras situações, que já tivemos muito disso na história, né? E a preocupação de não ter entendido. Eu estive em Nuremberg o ano passado e me impressionou muitíssimo vendo isso que você fala, né? A preocupação deles de que não seja esquecido para que não se repita. Então, você visita a cidade velha, que foi bastante reconstruída, né? O tribunal onde foi feito o julgamento, que é mantido, é conservado, que funciona, mas, ao mesmo tempo, funciona para júri normal, mas também funciona como museu histórico, né? Preservando toda uma história do que aconteceu, e o empenho dele, a Praça Zeppelin, que é todo, né? Também mantida paredes meio destroçadas, e ali onde as pessoas fazem piqueniques no final de semana, fazem shows, né? Então, como se levando uma vida normal, mas dentro do ambiente que precisa ser preservado para que não se esqueça. E a sensação que você tem, esse não se esqueça, né? É como se faltasse alguma coisa a mais para entender, porque isso pode voltar, né? A minha sensação foi uma ferida que tem que se manter aberta, né? Porque, de repente, pode ainda vir algum germe ali por dentro que possa... Então, tem que se manter aberta para estar sempre de olho no que está acontecendo. Então, a sensação que eu tive foi de um estado de alerta, né? E que eu acho que tem a ver com toda essa explicação que você está nos dando dentro do seu livro, né? E que não tem todo o alcance, né, para que as pessoas possam ver. Nem sei se é possível isso, né? Nem sei se é possível isso, mas que me pareceu importantíssimo, importantíssimo, riquíssimo, né? Gostaria que você pudesse falar um pouco mais. Não quero me prolongar, porque queria dar a chance de que você fale, de que outras pessoas possam fazer perguntas, né? Ivani, te agradezco enormemente lo que dijiste, sobre todo porque explicaste todo el libro mejor que yo. Porque aclaraste, señalaste los puntos más importantes. Bueno, porque lo has leído, yo diría lo has estudiado. Yo no lo estudié el libro, es lo que pasa con la obra propia. Yo puedo hablar de Freud, que lo estudié, yo no me estudié, entonces no me resulta fácil hacer una descripción. Además, uno escribe y después se olvida lo que escribió. Sí. Si me permiten 2 minutos, algunos puntitos que señaló Ivani. Uno, que efectivamente el trauma, tenemos el trauma en un sujeto o el trauma en un pueblo, pero funcionan igual, con un igual periodo de latencia, como describe Freud. Entre el trauma y la aparición de los primeros síntomas hay un periodo de latencia. Y los primeros síntomas no suelen ser a veces síntomas del todo, sino que son indicios de lo que está por aparecer, que es como lo que apareció en estos 1000 años que pasaron, ¿no? Después querían construir un reich de los 1000 años. Duraron 12. En esos 12 hicieron un desastre. Menos mal que no estuvieron 1000 años. Y la cuestión del padre es fundamental, porque ese quiebre en la filiación hizo que no pudieran constituir una metáfora paterna. Entonces no les quedó otra alternativa que poner en ese lugar del padre, no a un padre, sino a un Dios vivo, un jefe de la horda vivo, que era Hitler, que no funcionaba en función paterna, sino como jefe de horda. Cuando el ministro de Justicia alemán en el Congreso de Nuremberg le dice: usted es la ley, le dice a Hitler. ¿Qué sistema jurídico puede no hacerse pedazos frente a semejante idea de que alguien pueda encarnar la ley y que lo que él dice va a ser así, siendo alguien vivo?
no es la ley con mayúscula del padre muerto como metáfora paterna, no, era el jefe de horda. Con respecto a las masas, hay un hecho curioso. Freud cita a Le Bon en Psicología de las Masas, hablando de la magia de la palabra o el ensalmo de la palabra, depende de la traducción. Hitler, que algo de esto entendía, en su libro, habla de la magia de la palabra hablada. Y habla de un político, dice, gran político, grandes ideas, pero solo escrito y no habla. A la masa se le habla. Y si es de noche, mejor que de día. Y si es con un espectáculo que ahora llamaríamos de luz y sonido, eso lo inventaron los nazis, con sus marchas de antorchas, los espectáculos, con toda la liturgia nazi, que cautivó a Hollywood, saben que eso vende. Lo de la herencia arcaica, no cabe duda que la herencia arcaica implica todas las experiencias de nuestros antepasados. De esto no cabe duda. Hay quienes lo discuten, pero hay experiencias en etología, en comportamiento de animales, que han puesto a unos pollitos de no sé qué pajarraco, le han proyectado en el piso distintas sombras y los pollitos nada. Le proyectan la sombra de un halcón y corren a esconderse. ¿Dónde vieron algún halcón en su vida los pollitos? No lo vieron nunca. Pochito es frango y a sombra de un falcón. Ahí está. Bueno, gracias. Y ese politeísmo bárbaro no termina de deshacerse del todo en los alemanes. Hace 4 o 5 años leí en un boletín de la Deutsche Welle, que es el órgano oficial periodístico de Alemania, recordando a los alemanes que como estábamos para la época de los huevos y conejos de Pascua, recordándoles que los huevos y conejos de Pascua no tienen nada que ver con la Semana Santa de los cristianos ni con el Pesaj de los judíos, que son una festividad típicamente alemana, le recordaba la Deutsche Welle a todos los alemanes. ¿Por qué? Porque es el equinoccio de primavera, para esa época en marzo. Acá lo tuvimos la semana pasada, pero en el hemisferio norte es en marzo el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, que se superpone con Semana Santa y más o menos Pesaj semana más, semana después. Pero dice, se festeja la diosa de la fertilidad. Por eso los huevos y los conejos, que son emblemas, símbolos de la fertilidad. Huevos y conejos. Comprate una pareja de conejos, a los 2 meses tenés 500 conejos en la casa. O sea que son coelhos. Sí. Y por último, yo no sé cuánto ayudará esto, porque como se trata de algo inconsciente, esto es para que lo sepamos, lo pensemos, pero no creo que tenga gran efecto, aunque lo leyera todo el mundo este libro. Hay una cosa que yo escucho frecuentemente: recordar para que no se repita. Con todo respeto, es una estupidez. Porque yo les digo, ¿acaso la mujer golpeada no recuerda que la golpean? Y sin embargo, una y otra vez la golpean y cambia de pareja y se da la casualidad que el otro tipo también es golpeador. Es decir, si no se deshace la trama inconsciente, recordar solamente no alcanza. Es decir, está bien recordar para que no se repita, pero no alcanza, no es suficiente. Bueno, esto quería agregar y Ivanit, mira, tendría que haber grabado lo que vos dijiste porque está grabado. Bueno, es perfecto esto, este relato que hizo. Lo voy a adoptar para la próxima vez que hable. Obrigado, muchas gracias, Ivanit. Obrigado, Ivanit. Eu iria fazer 2 ou 3 comentários, vou me abster por enquanto. Queria abrir aqui para pessoas
que estão participando, né? E agradeço porque todos mantiveram seus microfones, né? Muteados aí. Quero que se sintam à vontade para erguer a mão e fazer aqui. Eu vou tentar acompanhar uma fila de inscrições aqui, tá bem? Mas se sintam à vontade para perguntar, para comentar, e Rusconi também vai responder, vai falar. Sí, puedo. Sim, poderá. A palavra está realmente aberta, tá bem, gente? Eu vou fazer um comentário enquanto vocês não falam, quase que uma pergunta para Rusconi, complementando aí a Ivani que falou, né? O eixo que eu destacaria para vocês que participaram aqui, um dos eixos do pensamento de Rusconi, que é extraordinário nessa obra, que merece ser lida, sim, né? É a noção de um trauma, que Rusconi localiza muito bem ali nos anos 700, 800 da Era Comum, né? Com algumas eclosões, alguns sinais, para 1.200 anos depois, eclodir com toda a fúria no fenômeno nazista, no fenômeno nazi. Até aí, temos a compulsão de repetição, como a Ivani destacou, também na coletividade, como o Rusconi desenvolve. Mas há um aspecto da obra do Rusconi que eu nunca me havia atentado e que eu lanço aqui como uma observação, porque passou a fazer sentido, e, se possível, o Rusconi fazer um comentário. Qual seria o papel, por exemplo, do mecanismo de defesa, de identificação com o agressor? Porque o que me soou extraordinário e ganhou uma nova luz para mim, quando eu li há alguns anos o manuscrito do seu livro, quando você me permitiu lê-lo, foi esta ideia de que o Estado nazi, sabendo que poucas chances ele teria, e já tendo sinais claros de derrota se aproximando. E, então, a identificação que você mencionou, alguns autores localizando o impulso suicida nazista. E isso me pareceu extraordinário. Não somente a megalomania, o Reich de 1000 anos, mas uma coisa mortífera, autodestrutiva, como efeito do trauma, como essa mulher golpeada que você acabou de lembrar e ilustrou tão bem, né? Essa é uma pergunta que eu acrescento junto com uma segunda. Freud e Einstein. Freud desvelou todo o seu ceticismo e talvez pessimismo quando a Liga das Nações pediu para falar, e Einstein o convida e sabemos do que deu, né? Era chamada a Grande Guerra e não, foi apenas a primeira Grande Guerra, porque veio a segunda. Nós estamos vendo tanto, quando vamos, quem visita a Alemanha vê, o que a Ivani chamou a atenção, o sentimento de que isso não se repita. Essa ideia de nunca mais, né, de manter uma memória para alertar, né, um sentimento de vergonha, né, você não pode usar símbolos nazistas, fazer gestos em Alemanha hoje, né? Por outro lado, o movimento neonazista está aí, ganhando vagas no parlamento, inclusive alemão, e por todo mundo, Itália, Suécia. Estamos já tendo sinais, Rusconi? Eu sei que você não tem uma bola de cristal, uma pelota de cristal, pero temos sinais de algo terrível com todas essas tensões, né? São as perguntas que eu jogo e eu estou aqui a observar se alguém quer perguntar, se alguém gostaria de falar algo. A palavra está em aberto, tá? Me absterei agora de seguir falando aqui. Basta abrir o microfone e falar.
Dale, Rusconi, enquanto ninguém fala. Dale. Cuando subrayabas lo del impulso suicida, yo no sé si ustedes vieron esta película La Caída de Untergang. Aquela. En alemán es Untergang. O mesmo que Freud usa no sepultamento del Edipo, ¿no? Del Edipo. Untergang es venirse abajo. Unter es debajo, Gang, pasado de Gehen, ¿no? Pasado participio. Untergang. A mí me sorprendía ver en los últimos momentos de la película un suicidio tras otro, permanente, constante. Todos los SS que estaban ahí custodiando se emborracharon y se suicidaron. Es como si la SS, que era la quinta esencia del nazismo, llevó a cabo eso que estaba latente y presente en el inconsciente de todo nazi, que era esa conducta suicida también. Es decir, la destrucción hacia el otro y la autodestrucción. Y quería subrayar que lo que yo señalo acá en el libro es lo que yo considero las motivaciones inconscientes que favorecieron la emergencia del nazismo. Pero esto para nada desecha las otras motivaciones que favorecieron su aparición. Por ejemplo, la repetición del trauma de haber sido vencidos por los franceses, que le impusieron una multa de dinero que tenían que pagar Alemania como compensación de guerra a los franceses después de la Primera Guerra, que era tan enorme que los alemanes no podían pagarla. Entonces le pedían crédito a los norteamericanos. Los norteamericanos le daban el dinero, se lo pagaban a los franceses y los franceses lo invertían en los bancos norteamericanos, a los que los alemanes iban a pedir el crédito para pagarle a los franceses y los franceses lo depositaban en los bancos norteamericanos que le prestaban. Fíjense el círculo perverso que era eso, a tal punto que los ingleses, que no se han caracterizado en su vida por la misericordia, le dijeron a los franceses, aflojen un poco con esto porque esto nos va a traer problemas, ¿no? O sea, había motivos económicos muy fuertes, políticos, sociales, la hiper espantosa inflación que hubo en los primeros años de la República de Weimar. Es decir, las formaciones de los Stahlhelm y otras, digamos, la mano de obra desocupada que eran empleados como cuerpos de choque frente a las huelgas del comunismo que incluso en Bavaria logró establecer un Estado soviético, que fue aplastado, pero duró un tiempo. O sea que era una situación social, política, cultural, económica, y eso iba a estallar en cualquier momento. Lo que yo señalo es lo que no se ha señalado, bueno, de las razones inconscientes, pero para nada hay que dejar de lado todo el otro caldo de cultivo que permitió que esto aparezca. Lo mismo que un síntoma va a aparecer cuando ciertas condiciones externas permitan que o se reactive la situación que determina el síntoma o que la faciliten su manifestación, ¿no? Posso falar um pouquinho? Por favor, Ivani. Adelante, Ivani. Então, dentro disso que você está trazendo, né? Me lembrei também que você fala da psicose coletiva que foi, né? Psicose de um povo, né? Levada por toda essa situação que tem a ver com essa ausência de pai, né? E que traz Hitler como esse chefe da ordem, e não como um pai simbólico que vai colocar ordem, mas ao contrário, né? E
E essa psicose coletiva, que eu mais para ampliar um pouquinho, né? Que não tem a ver com a psicose individual, né? Que a psicose da massa, inclusive, quando você fala dos filósofos, inclusive, que eram nazistas ou que eram anti-judeus, nem por isso precisavam ser psicóticos, mas que muitos deles, como Hitler, né, eram uma pessoa com um comportamento psicótico, né? E esses que você diz que se suicidaram, né, que confirmando toda essa coisa da autodestrutiva que estava também junto com a destruição, né? Seriam, então, havia os psicóticos, mas que comandaram, que não por acaso estavam aí no poder, né? E que levaram a essa conduta psicótica em termos de massa, né? Em termos de coletividade, né? Porque é impressionante o que a gente vê nos relatos, ou vê em filmes mesmo, que você mesmo disse, eles não tinham culpa, né? Eles não sentiam culpa. Quer dizer, mesmo sabendo que o que eles estavam fazendo depois era visto como bárbaro pelos outros, né? Eles não sentiam culpa porque eles estavam seguindo o chefe, eles estavam cumprindo ordens, eles tinham um propósito, né? Cumpliendo con el ideal. Cumprindo com o ideal, justamente. Lo que pasa es que es un ideal distinto al nuestro. Sim. Não, e falsificado pela visão do Hitler, né? Toda a situação da raça pura, né? Que por isso a exterminação do judeu como raça ruim e os ários como raça pura, né? Isso tudo era um delírio do Hitler, né? Baseado falsamente em coisas científicas, e aí se juntando com todos os cientistas do momento, né? E, por outro lado, o que você traz, que me pareceu interessante também, o povo judeu, né, como um povo neurótico, né? Porque teve um pai, né? Então, toda uma situação muito mais neurótica, que eu diria, inclusive, de muita culpa também, né? Nesse comportamento, né, nessa atitude deles, né? Eles sim com culpa, né? Por serem como povo neuróticos, né? Sí, eso cuando hago la comparación entre la raza superior y el pueblo elegido. Exato, isso. Ahí desarrollo este punto. Sim, Gracias, sim. Ivani. Lo que querría decir es que más allá de la psicosis de los conductores, si el pueblo no entra a una paranoia de masas, se quedan gritando como locos ellos solos. Es decir, tienen que haber pesquisado algo que resuene en la masa para despertar eso. Si no, y eso que resonó fue toda esta situación que trataba de describir, porque esos movimientos, cuando surgió el nazismo, estaban a 10 centavos de surgir todo eso. Ya venían desde años antes, desde fines del siglo XIX y principios del XX, había infinidad de esas sociedades que eran nacionalistas, antijudías y antifrancesas, y que tenían mucha fuerza, muchísimos seguidores, o sea que había una efervescencia ya muy grande en ese sentido. Pero, digamos, cuando asume Hitler los encontró a punto de caramelo, como se dice. Entonces se produce esa combinación, porque fíjate, para llevar a cabo el asesinato de millones de judíos, se calcula, y esto varios autores coinciden, la cifra parecida, 100 más, 100 menos, que intervino directa o indirectamente 1 millón de personas. No fueron 10 locos de la SS que decidieron masacrar a esta gente. Bueno, sí, fueron los que decidieron, pero por miedo o por convicción colaboró muchísima gente. Desde los que manejaban los trenes a los que pasaban. Sin la colaboración de la gente no se podría haber llevado a cabo. En Dinamarca, y esto lo relata Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, los alemanes le dijeron que los judíos se pongan la
estrella de David en el abrigo para distinguirlos. Resulta que del rey para abajo, todo dinamarqués se puso la estrella de David. Los alemanes se volvieron locos. Le pidieron a la policía que entregue a los judíos. ¿Cuántos judíos entregaron? Ninguno. ¿Y qué hicieron los alemanes? Se la tuvieron que comer. En cambio, en Polonia, los vecinos denunciaban, acá al lado vive un judío. Por eso pudieron matar tantos polacos. Es decir, sin la colaboración entusiasta de los antijudíos, no podrían haber llevado a cabo eso. Ahora la gente se rasga las vestiduras, pero no. Era sencillamente así. Muito importante isso no sentido de lembrarmos que Brasil e também Argentina experimentamos, como em tantas partes do mundo, uma polarização política, ideológica. Perdón, Marcelo, los dos partidos más grandes nazis de América estuvieron en Brasil y en Argentina. Exacto, ahí está. Es todo. Buenísimo. Con actos, con banderas, con marchas, con todos los chiches. Sí. Pero esto como extensión basado en la admiración por el autoritarismo, por el antijudaísmo, y porque se los veía también como el freno al avance comunista. Ahí está. Y por comunista esté bien claro que es todo que no soy yo. Claro. Todo que no es nazi es comunista. Todo. Claro, sí. Y ahora todo el que no es progre es fascista. Sí, y viceversa. Es así. Depende de cómo se mire, si se mira de un lado o del otro, pero son esos extremos que están siempre funcionando. O que nos une são os nossos inimigos em comum. Lo que nos une son nuestros enemigos en común. Más que los lazos. Lo estudió bien Bion. Bion en sus experiencias en grupo marca el grupo justamente de ataque y defensa, que es el grupo, dice, si no hay un enemigo a la vista, el líder tiene que ser suficientemente paranoico como para encontrarlo. Buenísimo. Es así. Porque es muy fuerte el lazo frente a un enemigo común. Hay una película, la conferencia de Wannsee, que yo le dedico unas cuantas páginas porque examiné los protocolos de la conferencia de Wannsee en enero del 42, donde se decidió la solución final, ¿no? Una reunión en la que bajó línea Heydrich, que era el segundo de Himmler. Se hacía un chiste que el cerebro de Himmler se llamaba Heydrich, ¿no? Himmler era bastante tarado, era un místico, y en cambio Heydrich era un tipo jodidamente brillante. Bueno, fue el que armó la conferencia de Wannsee. Hay 3 películas sobre esto. Una norteamericana, o inglesa, no inglesa, creo que es con Kenneth Branagh, y hay 2 alemanas. En la versión inglesa, donde Kenneth Branagh hace de Heydrich y Tucci hace de Eichmann, le hacen decir ahí en la película a Heydrich, ¿qué problema? Cuando terminemos con los judíos, ¿qué va a pasar? Bueno, se ve que se le venían en contra de los cristianos después, los cristianos católicos. De hecho, muchos sacerdotes fueron a parar en campos de exterminio,
muchas iglesias fueron tomadas, le cambiaron el nombre por nombres alemanes, sacaron los santos, o sea que eso ya estaba en marcha. Era cuestión de tiempo. Y también ahí examino ese deslizamiento en Hitler de judío a bolchevique, ¿no? Facilitado por Rosenberg, que llevó ese escrito apócrifo de los 7 sabios de Sion, con la supuesta conspiración judía mundial, qué sé yo, que en realidad fue un escrito fabricado por la inteligencia zarista anterior a la revolución. Y facilitado además estas ideas que llevó Rosenberg por la circunstancia de que el 90% de la cúpula bolchevique eran todos judíos. Entonces esto le dio más razón a Hitler para hacer este enlace entre judío y bolchevique son lo mismo. Por eso cuando se lanzó la Operación Barbarroja hacia la Unión Soviética, aclaró que iba a ser distinta a todas las guerras anteriores, que esa era una guerra de exterminio, no era una guerra común, era una guerra de exterminio. A tal punto, y esto es la frutilla del postre que da la idea de cuál era el motivo último de la guerra. Los trenes que llevaban judíos a los campos de exterminio tenían prioridad de paso con respecto a los trenes que llevaban tropas o suministros para las tropas. ¿Está claro? Era más importante eliminar judíos que ganar la guerra. Si no, se le daría prioridad a los trenes que transportan tropas, que transportan suministros, que transportan armamento. Es decir, hay un montón de detalles así, pequeños o no tan pequeños, que muestran que ese era el motivo fundamental, central. Lograr una Europa Judenrein, es decir, limpia de judíos. Y por supuesto, ante ese quiebre en la filiación, crearon esa sustitución que es la fantasía de la raza aria, cosa que es inexistente, no hay tal cosa. Lo de ario es una cuestión de lenguas, pero no de raza. A propósito de lenguas, yo señalo ahí que en verdad es algo que observó Raskowski, que con propiedad tenemos que hablar de antijudaísmo, no de antisemitismo, porque los árabes son semitas también. Y no son demasiado simpatizantes de los judíos. Aunque ahora, en estos momentos, con todo lo que hay en Medio Oriente, al final de cuentas los árabes están mucho más cercanos a los judíos. Los sauditas, por ejemplo. Sí. Mientras que el problema máximo viene de los persas, los antiguos persas y los antiguos filisteos. Los filisteos, palestino viene de Filistín, filisteos, que los egipcios llamaban a los filisteos los invasores del mar, porque siempre los jodían con intentos de invasión, nunca lo pudieron invadir, pero bueno, siempre estaban intentando invadir Egipto, el imperio egipcio. E neste sentido, Rusconi, é interessante o quanto que para o bárbaro, né, para o saxão, o sarron, e para o bárbaro, há esta linha de continuidade entre judaísmo e cristianismo muito mais nítida do que para os cristãos na atualidade. Absolutamente. Los cristianos se hacen los tontos. Algunos se sorprenden cuando decís que Jesús era judío. Sí. Es más, el mito cuenta que junto a Jesús crucificaron a 2 ladrones. Imposible. Los romanos a los que crucificaban eran solamente a los que se levantaban contra el imperio.
no crucificaban ladrones, ni asesinos, ni criminales, solamente los que se levantaban contra el imperio. Cuando se levantó Espartaco, hubo no sé cuántos kilómetros de la Vía Apia con cruces, los crucificaron a todos, como para que se enteraran que con Roma no se jode. Com Roma não se brinca. Sí, exacto. Sim. Pero no por ladrón, no crucificaban a ladrones. E isto, eu ponho este acento na questão, então, da filiação, como é central a questão do pai e da filiação paterna. É por isso que no seu livro você chama muito a atenção para o caráter, portanto, não só religioso, mas incestuoso da barbárie, no sentido de que não queremos saber da metáfora paterna, do terceiro, do outro, do pai. E sim, Da queremos proibição. sangue e terra. Os símbolos da maternagem, né? Absolutamente, porque los bárbaros toman más a las diosas maternas, le dan un lugar importante a las diosas maternas. Le dedico también un párrafo importante, a mi gusto de ver, a la idea del incesto en Hitler, cuando habla de esa vergüenza de sangre, llama así que en Viena era una mezcla racial insoportable, y no había pureza racial, y acusa eso curiosamente de incestuoso, es decir, invierte la cuestión. Exato, ele Porque, inverte, né? O que era incestuoso era exacto, justamente a mescla. más incesto que la pureza racial. Uhum. Lo otro no, es la mezcla justamente. Perfeito. Pero lo de racial vuelve porque en este problema de la cuestión de las migraciones de musulmanes en Europa, que ahora se están preocupando mucho, y en Italia y en Francia, hay una cuestión racista muy fuerte que está generando eso. De ahí que puedan ganar en los votos muchos de partidos neonazis, porque vuelven a la pureza racial, no se quieren llenar de negros musulmanes. Aí está. Incluso o caldo de cultura está pronto. antes de la última elección que ganó Merkel, para ganar la elección, dijo que tal vez se había equivocado con su política inmigratoria. ¿Por qué? Porque se había llenado mucho de turcos. Los turcos en Alemania eran la mano de obra barata. Y yo he visto noticiarios donde habían incendiado un edificio de turcos y estaban los bomberos de brazo cruzado mirando cómo se prendía fuego. Eso son cosas que hacen síntomas, ¿ya? Y en ese sentido, Europa es cuestión de números, va a ser musulmana, en 50 o 100 años a lo sumo. La natalidad de los europeos aborígenes de Europa es de 1, 1,3, más de eso no. La de los musulmanes es 6, 7 hijos. Entonces la cuenta es fácil, van a ser mayoría. Por lo tanto, ¿qué pasó con el Imperio Romano? Los bárbaros no lo ganaron por la espada, lo infiltraron, lo invadieron. Los últimos años del Imperio Romano, los generales romanos eran germanos. Ya habían invadido todo. Y eso deshizo el Imperio Romano de Occidente. El de Oriente, bueno, fueron por los turcos, cuando hicieron caer Constantinopla. Y los turcos llegaron en el año 1700 y pico hasta las puertas de Viena. 1700 y moneda. En virtud de eso, como el ejército austríaco batió a los musulmanes, a los turcos, los pasteleros vieneses hicieron la media luna. Croissant.
y se apoderaron los franceses como si fuera invento de ellos. Croissant. Los franceses siempre toman invento de los demás y lo hacen como propio. Si no, mirá Carlo Magno. los filósofos Carlo- franceses abrevaron todos de la escuela de Frankfurt, por eso son todos neomarxistas también. Ojo que quiere hacer lo mismo con el psicoanálisis, ¿eh? Lo intentó Fromm, Sí. lean Fromm. Mira, lean un libro que es Budismo Zen y Psicoanálisis. Van a ver la maravilla que es lo que escribió Suzuki y las estupideces que escribió Fromm. Da vergüenza. Sí, impresionante. Tiene unos errores de concepto espantosos, pero fue muy famoso. ¿Por qué? Porque vino de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Fromm y compañía, se tuvieron que ir de Alemania porque eran judíos, pero eran marxistas. No se podían ir a la Unión Soviética entonces. ¿Por qué? No, porque eran críticos del régimen de Stalin, entonces tampoco en Rusia iban a poder ir. ¿Dónde fueron? A Estados Unidos. Fundamentalmente, ¿dónde? Universidad de Columbia. Oh, casualidad. Después la que más frecuentó, Marcuse, que tiene su famoso texto que les recomiendo leer, Feminismo y Psicoanálisis. No hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas de hace años llevan su tiempo en fermentar y producir efectos. Es decir, si uno ve los procesos, si uno lee el diario del día, tiene las noticias de ahora. Ahora, si uno tiene cierta perspectiva de los últimos años, cómo se desarrollaron uno entiende cómo fueron creciendo ciertas corrientes, ciertas cosas y por qué en determinados lugares. Y a tal punto que entonces ves algo que no se entiende bien, como... ¿Alguien quiere decir algo? Creio que alguém fez um sinal. Soelma, você quer falar? Soelma, pode abrir o seu microfone. Ah, bom, então quer que eu leia a tua colocação? Ok, vamos lá. Sobre o conceito de compulsão de repetição, me impacta o quanto o ser humano clama por um ditador. Ah, bueno, acá tem um giro linguístico. Um ditador que encarne seus desejos destrutivos. A ver como puedo hacerlo para el castellano, porque Soelma está a hacer un giro lingüístico. Dictador, dictar es... El que dicta. Sí, dicta el dolor. En portugués, dita el dolor. A dor. Dita a dor. Dita el dolor. Maravillosa esa idea. Selma, Buenísimo, Selma. Buenísimo, muy inteligente. Maravillosa, porque justamente es el masoquismo el que busca el dictador. La tendencia masoquista que se enlaza fuertemente a la compulsión de repetición en tanto hay promesa de sufrimiento y de humillación. La búsqueda fundamental del masoquista es la humillación, así como la búsqueda fundamental del sadismo es la humillación, más allá del dolor físico. Mais que, que a dor física, a busca do sádico e do masoquista é a humilhação. Así es. En Psicología de las Masas plantea Freud, y después también en algunos otros lugares, donde plantea esa necesidad que tiene la masa de recurrir a alguien que les ordene, que les dictamine. Esto Bion también lo vio bien en grupos, que todo grupo tiene hambre de un conductor. Conductor
que viene del latín duce, ducere, de ahí viene duce, il duce, Mussolini. Conductor en alemán es Führer. El Führer, que era Hitler, pero el conductor del colectivo en Alemania también es el Führer, es decir, conductor. Es la misma palabra, como acá decimos el conductor o el duce. Y lo que logra producir el dictador en tanto conductor de masa, porque ahora tenemos que definir, hay un sociólogo argentino, Sebrelli, que diferenció bastante distintos tipos de situación entre el líder y la masa, donde hay un tipo de dictador que es el dictador que no tiene apoyo popular. Es el dictador que se impone por la fuerza. Pero después está el dictador que tiene el apoyo popular, que hace lo que actualmente se llaman populismos. Entonces ahora inventaron populismo de izquierda, populismo de derecha, es la misma porquería. Es decir, donde hay una cantidad X de masa que se arroga la representación de toda la nación, considerándose que ellos son el pueblo y lo popular y lo demás no. Un par de comentarios al respecto. Freud decía que entre la libertad y la seguridad, el yo prefiere la seguridad. Es capaz de renunciar a la libertad con tal de mantener la seguridad, mientras que el ello le importa poco la seguridad, quiere libertad de acción. Eso es o isso, ou o id. Okay? Sim, estou a traduzir. Perdón. Quando ele fala o isso, ou o id, né, quer a liberdade, não está preocupado em segurança, quer liberdade. O isso quer liberdade, o id quer liberdade. Hay otros que piensan así, y hubo un francés, Alexis de Tocqueville, que es considerado como el patriarca de los liberales, que en la época de la Revolución Francesa lo mandaron a Estados Unidos a estudiar la sociedad norteamericana, a pocos años de la Revolución Americana. La Revolución Americana precedió a la francesa, la americana fue en el año 1776, fíjense qué atrasados que estamos por acá, que en 1776 Estados Unidos hacía su revolución, se liberaba de los ingleses, y acá se crea el virreinato del Río de la Plata. ¿No? O sea que andamos un poco atrás. Pero después la Revolución Francesa fue en 1780 y pico, ya fueron una década después. Y lo mandan a investigar. Y Alexis de Tocqueville llega a la conclusión que no que la oposición entre libertad y seguridad que planteaba Freud, que planteó después Freud, sino que Alexis de Tocqueville dice, la masa prefiere la igualdad a la libertad. Interesante concepto, ¿sí? Porque está basado esto en lo que Freud dice, el sentido de justicia que surge de la envidia del cuarto de los niños. Yo no tengo caramelo, que nadie lo tenga. Prefiere la igualdad. ¿Por qué le dieron 2 caramelos y a mí 1? Y ahí se arma la podrida. Yo también quiero. Entonces, esas son cuestiones que tienen mucha fuerza si pensamos que ideológicamente suelen dividirse a veces las cosas entre las pulsiones del yo y la pulsión de objeto. Pero esto ya es harina de otro costal. Freud llega a decir en Inhibición, síntoma y angustia, y en otros textos, que tal vez el conflicto fundamental que encontramos es entre la libido del yo y la libido de objeto. Cosa libido que egoica y libido objetal. Puede apreciar cualquiera con la convivencia. Nos amamos mucho, pero cuando empieza la convivencia aparecen estos problemas de conflicto entre libido yo y libido de objeto.
Y que esto ha dado, digamos, a dos corrientes, la libido yoica a la idea de la libertad del yo, el individualismo. El extremo sería el capitalismo salvaje. Y por el otro lado, a la idea socialista, el colectivismo, y el extremo sería Stalin, por poner, o Hitler, que también ponía por encima de cualquier anhelo individual la importancia del Estado nazi. Pero bueno, esas son cuestiones de enlace entre las tendencias libidinales y los modelos ideológicos sociales, ¿no? E suas deformações. Ruscoli tem um artigo justamente sobre libido do eu e libido de objeto, né, com as duas posições. Há um artigo do Ruscoli, eu tenho, se alguém solicitar depois, eu posso, com a autorização do autor, eu posso compartilhar esse artigo. Muito interessante, como um ponto de partida. E muchísimas gracias a tu pergunta. Selma, não veo bien. Soelma. Soelma, muchas gracias. Espero que alguien más pueda decir algo así. Eu estou aqui lamentando apenas a questão do tempo, né, porque eu havia prometido que às 10h30 nós estaríamos... E o Ruscoli, eu posso garantir a todos que o Ruscoli mal começou, tá? ¿Que Ruscoli qué? No entendí. Recién empiezas a hablar. Porque sí. Este livro são 400 e poucas páginas. No exageres. Son 340. Perdão, é que a minha versão é Kindle, e aparece aqui com 400 páginas. Mas eu vou, em respeito assim, ao horário combinado, chamar a atenção de vocês para esse conhecimento que traz o Ruscoli, né, e tudo isso. Eu vou recomendar fortemente que, mesmo que o castelhano não seja tão fácil para todos, mas que adquiram lá na loja da Amazon, eu recomendo. E aí, tá? E eu vou dizer-lhes, fico à disposição para ajudar com alguma passagem, algum termo técnico em psicanálise, tá? Porque merece muito a leitura. É um trabalho que passa pela história e filosofia, mas é uma aula de psicanálise aplicada, né? Una cosa que quería agregar, que quien lea el libro y quiera agregar, comentar, preguntar, insultar, lo que quiera, se lo pasan a Marcelo y Marcelo me lo hace llegar seguramente. Ok, insultar jamais. Também queria dizer que valeria a pena a tradução desse livro para o português. Valeria mesmo. Vale. Cuestión de hablar, a ver quién se anima y bueno, si tienen alguna conexión para editarlo ahí, yo encantadísimo. Vamos pensar seriamente nisso. Vamos sim. Ivani é uma ótima companheira de trabalho também, de repente nós conseguimos pensar algo, vale a pena. Bueno, meus queridos, con mucha lástima. Gracias a los que han participado, los que están ahí. Yo veo acá unos pocos, entre ellos la veo a Laura Pugnali. Hola, Laura. Sí, estaba Nelly de Buenos Aires, estaba Nelly Cortés, está al Laura principio Pugnali. sí la había. Hola, Julio. ¿Qué tal? Yo tuve la suerte de ver tu presentación en la B'nai B'rith hace unos cuantos años. Estuve ahí. Sí. Y la verdad que cuando me enteré del libro me puse muy contenta porque, bueno, sé que se pospuso la publicación. La verdad que lo estoy leyendo y es una maravilla. Bueno, me alegro. Eso de la B'nai B'rith, me invitaron a escribir en el libro. Ustedes saben, la B'nai B'rith es una institución judía mundial a la que Freud iba a dar charlas. Entonces yo puse ahí que me sentía muy orgulloso de haber sido invitado a la misma institución a la que era invitado Sigmund Freud.
Sí. Me acuerdo y te escuché con muchísima atención. Fuimos con Laura Yasser también. Sí, porque por Me acuerdo intermedio el interés que despertó después que terminaste. Aparecieron todos y se fueron directamente a Julio, bueno, a Roberto Rusconi, Julio en ese momento. Roberto Julio, así que... Roberto Julio, bueno, y despertó un interés increíble, me acuerdo perfecto. Sí, sí. Y yo antes, por intermedio de Laura Yasser, había hablado de esto en la Asociación Sionista Argentina. Así que ya, lo cual era una especie de prueba de fuego, porque no es fácil ir a hablar a instituciones judías de que alguno pueda malinterpretar de que yo estaba justificando sus actos. Por eso aclaro bien que justificar es una cosa, comprender es otra totalmente distinta. Sí. Bueno, Ok. les agradezco enormemente a todos ustedes. Ao contrário, Roberto. Y bueno, si quieren saber más, lean el libro. Eu agradeço a todos, muito obrigado a todos. Olha, eu espero, tá, que tenha valido a pena nós deixarmos rolar em espanhol. Espero que eu fico à disposição para ajudar alguma passagem, algum trecho. Alguns já me perguntaram algumas coisinhas aqui, eu já respondi, mas eu vou ficar à disposição. Recomendo a leitura do livro, mais uma vez, tá? Roberto, não há como agradecer você pela sua No, disponibilidade. recontra agradecido yo, así que dejémonos de tanto agradecimiento. Ivani, a sua participação foi preciosa, você sintetizou de uma forma esplêndida o livro, agradeço a sua disposição também, tá? E queremos contar sempre com você e queremos tentar fazer mais vezes eventos assim por aqui. Sem dúvida. Tá bem? E a todos vocês de Buenos Aires, de Amazônia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, tivemos aqui pessoas de várias partes do Brasil. Muito, muito obrigado mesmo a todos. Agradeço de coração, né? E agradeço pela noite esplêndida que tivemos. Espero ter sido útil. Roberto, muchas gracias por tu generosidad. Me dan el placer de hacerlo, así que no tengo más que agradecimiento. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Até uma próxima. Muchas gracias. Tchau. Obrigado, Ivani. Obrigado a todos. Adeus. Gracias. Chao. Buenas noches.